Hola chicos, el día de hoy vamos a estar analizando la última técnica de análisis de circuitos que corresponde al análisis por lazos. Esta técnica consiste en dibujar el grafo de un circuito y definir un árbol bajo ciertas reglas o directrices o condiciones como nosotros ya habíamos hecho en el video anterior, que era análisis nodal, en este caso generalizado, ¿no? Una vez que nosotros pues ya hemos definido el grafo del circuito y el árbol, en este caso, vamos a definir algunos caminos o lazos y se les asocia a cada uno una corriente de lazo para poder al final aplicar lo que vendría siendo KVL y ley de Ohm para la resolución del mismo. En este caso, en el circuito que nosotros tenemos aquí, vamos a calcular la potencia absorbida por la resistencia de 2 ohms. Y bueno, primero vamos a dibujar lo que vendría siendo el grafo del circuito. Cabe mencionar que, por ejemplo, cuando nosotros vimos en nodos generalizados, nosotros recordamos que pues aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Ahora, para el caso de lazos, realmente no estamos buscando ese tipo de nodos, sino nodos donde haya más de dos elementos interconectados, porque aquí solo tengo dos. Los que buscamos, por ejemplo, son este y este. ¿Ok? Esto lo vamos a tomar como un único elemento debido a que la corriente que fluye a través de esta rama es la misma porque los elementos se encuentran en serie. Entonces nosotros podemos tomar esto como una simple rama de lo que vendría siendo nuestro árbol. Entonces primero vamos a dibujar lo que vendría siendo el grafo de nuestro circuito. Entonces nosotros vamos a tener aquí tas y tas. Podemos ponerlo así. Y este lo podemos poner aquí. ¿Okay? Entonces vamos a tener esto que vendría siendo nuestro grafo, donde vamos a tener a todos los elementos, ¿no? Podemos observar que aquí tengo el nodo de la izquierda, el nodo central, el nodo de la derecha y el nodo inferior. Ahora, como mencioné, no me interesa este nodo y nosotros no vamos a hacer el mismo análisis que lo que hicimos, por ejemplo, con árboles. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que nosotros ya hemos definido o dibujado el grafo del árbol, vamos de nuestro circuito, vamos a determinar un árbol bajo un conjunto de indicaciones o en este caso de condiciones. Las condiciones nos dicen que nosotros debemos de excluir todo aquello que nos interese. En este caso vamos a excluir lo que vendrían siendo fuentes de corriente. Al igual que en el caso de análisis por nodos generalizados, también excluimos fuentes de corriente, los dos no se incluyen. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a excluir lo que vendrían siendo fuentes de corriente. También vamos a excluir lo que vendrían siendo variables de control. Que en este caso las variables de control corresponden a las variables que controlan a nuestras fuentes dependientes. En este caso no tenemos ninguna. Y además de esto vamos a excluir a lo que corresponde a las incógnitas. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a excluir. A nosotros nos interesa en este caso lo que vendría siendo la potencia disipada por la resistencia de 2 ohms. Así que esta la tengo que excluir. También tengo que excluir fuentes de corriente, así que tengo que excluir en este caso esta y esta que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces estos son los que nosotros excluimos y las que sí debemos incluir vendrían siendo en este caso únicamente fuentes de voltaje. Es lo único que debemos de incluir dentro de nuestro análisis. Entonces eso implica que yo debo de incluir esta rama de aquí junto con esta de acá. Entonces nosotros vamos a incluir esta y esta. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Pues me quedó la de la parte superior y me quedó la del medio. Ahora, ¿cuál tomo? Bueno, si yo tomo la de la parte superior me voy a dar cuenta que en este caso yo estaría cerrando o generando un lazo entre las ramas del árbol y pues esto es lo que nosotros queremos evitar. Eso implica que la de la parte superior tampoco la puedo tomar y que la única opción factible que me queda es seleccionar la del centro. Con lo cual, el grafo que nosotros vamos a obtener vendría siendo el siguiente. Vamos a dibujarlo aquí un poquito mejor. Y nos quedaría, estas no se toman y las que vamos a tomar van a ser la de la parte inferior, ¿no? Entonces nos quedaría esta, donde nosotros teníamos ahí una fuente de voltaje. Esta que fue la que nosotros ocupamos ya para terminar de rellenar
el circuito, y esto que tenemos acá que corresponde a la otra rama perteneciente a nuestro árbol, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos realizado todo el análisis de nuestro circuito para poder obtener el grafo y hayamos seleccionado todo esto de aquí, pues ya hemos completado lo que vendría siendo nuestro árbol, y este es el árbol que nosotros tenemos ahora. En el tercer paso que vamos a asignar, vamos a decir que vamos a darles corrientes a cada lazo, o vamos a asignar corrientes de lazo a todo este árbol. ¿Cómo vamos a hacerle para ello? Bueno, vamos a ir quitando eslabones o enlaces. Nosotros recordamos que lo que está de color negro vendría siendo el árbol. Esto que tengo de color rojo corresponde a lo que se conoce como coárbol, porque en este caso el coárbol es todo aquel conjunto de ramas que no pertenecen al árbol principal. En este caso, esto que tengo aquí es el coárbol, y esto que tengo acá abajo vendría siendo el árbol, que es el de nuestro interés. Ahora, nosotros vamos a tener que el árbol tiene ramas individuales, que vendrían siendo estas, que son las ramas que pertenecen al árbol de nuestro circuito. Y las ramas que no pertenecen al árbol, por ejemplo, esta de aquí, esta rama, se conoce como eslabón o enlace. ¿Ok? A nosotros nos interesa mucho la situación del enlace o eslabón, porque para poder determinar las ramas de cada uno de los lazos que tenemos en el árbol, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a redibujar nuestro circuito, y lo que vamos a hacer es quitar todos los enlaces que nosotros tengamos. Una vez que quitemos todos los enlaces, vamos a ir poniendo uno de cada uno nada más. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar todos y me voy a quedar nada más con este de aquí. Hago lo mismo. Voy a quitar todos y, por ejemplo, me quedo nada más con este de acá. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya tendría esa situación. Yo me quedé nada más con este de aquí, que nosotros vemos que solamente quedó un eslabón, y hacemos lo mismo y nada más me quedaría, por ejemplo, el de la parte superior. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar todos los enlaces o todos los eslabones excepto uno. Y vamos a observar que pues esto va a generar un camino cerrado. Nosotros sabemos que las ramas del árbol no generan un camino cerrado, pero al incluir una rama del coárbol se cierra el camino. Y entonces lo que nos queda vendría siendo una corriente de lazo. ¿Ok? Puede ser corriente de malla en dada situación. Por ejemplo, estas dos de la izquierda son de malla, pero la del medio es de lazo, porque contiene, por ejemplo, a la de aquí, a la de aquí, a la de acá, y la de acá de este lado, esta derecha, pues es toda esta corriente completa. Y esa corriente pues contiene a las corrientes de malla individuales. Recordamos que las corrientes de malla es una corriente de lazo que no contiene a otro lazo dentro de sí mismo, y que en este caso un lazo simplemente es una trayectoria cerrada que puede contener o no a otras mallas dentro de sí. Entonces, una vez que ya tengamos definido esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignarles, en este caso, voy a dibujar acá lo que sería nuestro circuito. Vamos a asignarles, en este caso, direcciones y sentidos a cada una de las corrientes que tengamos. Ahora, yo aquí recomiendo que nosotros hagamos lo siguiente. Vamos a tomar esto que tenemos aquí, que es nuestro circuito original, y ahí está. O sea, vamos a compararlo. Ahora, nos interesarían, por ejemplo, las fuentes de corriente que se encuentren dentro de nuestro circuito. ¿Ok? Podemos observar que, por ejemplo, yo aquí tengo una fuente de corriente de 8 amperios. Entonces, esto es recomendación personal. Pueden dibujar aquí la fuentecita de 8 amperios. Es la única que tengo, ya no tengo más, ¿ok? Vamos a dibujar esta o las corrientes que tengamos de control, preferentemente dentro de nuestro dibujito, que son los lazos, o lo pueden hacer aparte. ¿Para qué? Para que cuando nosotros dibujemos o asignemos la corriente de lazo, preferentemente que coincida con lo que nosotros tenemos, en este caso, en el circuito. Por ejemplo, esta que tengo aquí puede llevar esta dirección. Esta la puedo llamar, en este caso, lo que vendría siendo I1. Ahora, I2, por ejemplo, yo la puedo llamar aquí. Esto va a ser I2. En este caso, e I3 la vamos a nombrar acá. Nos vamos a poner en este caso que I3 viene aquí. Así. En este caso, no solamente es el camino que cierra
las ramas del árbol con las ramas del coárbol. Entonces, nosotros vamos a observar que en esta situación, aquí I1 coincide perfectamente con la fuente de corriente de 8 amperios. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es tratar de evitar a las fuentes de corrientes en el árbol principal para que, en este caso, nosotros podamos analizarlas de manera individual como una corriente de lazo y podamos eliminar una variable. En este caso, nosotros ya logramos eliminar una de las 3 variables que teníamos, que son I1, I2 e I3, puesto que I1 vale 8 amperios, ya solo me quedarían 2 ecuaciones con 2 incógnitas cada una, ¿ok? Entonces ya tenemos esto. Ahora, en este caso vamos a realizar el análisis de nuestro circuito en función de las corrientes de lazo que nosotros tengamos. Podemos observar en este caso que I1, también podemos dibujarlas en el circuito, I1 llevaba esta dirección que tenemos aquí. Luego vamos a tener que I2 llevaba esta dirección que nosotros tenemos acá. Y luego tenemos que I3 era todo el recorrido completo por alrededor de nuestro circuito. Esta vendría siendo I3. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos esta situación, pues tenemos que comenzar a desarrollar cada una de las ecuaciones de lazo. Lo que implicaría en este caso que pues vamos a aplicar simplemente KBL, ¿ok? Entonces, la malla 1 o el lazo 1, que en este caso pues era una malla, pero lo consideramos como lazo, el lazo 1, nosotros ya tenemos definido que su ecuación es I1 igual a 8 amperios. ¿Ok? Vamos a analizar lo que vendría siendo el lazo número 2. En el caso del lazo número 2, voy a darme cuenta que hago lo mismo que hacía en mallas. ¿Ok? Nada más que ahora pues hay que tener cuidado porque tenemos muchas corrientes implicadas, ¿no? Puedo empezar aquí, voy para abajo y me doy cuenta, por ejemplo, que sería 3 por I2, que es la corriente en la que nos encontramos. Pero al tener en este caso 3 por I2, vemos que I2 va para abajo y vemos que I1 va para arriba. Entonces aplicamos lo mismo. I2 va para abajo, I1 va para arriba, entraría por la polaridad contraria, entonces sería menos I1. Entonces ya tenemos eso. Vamos para acá y aquí nos topamos con esa resistencia de 5. Vemos en este caso que sería más 5 por I2, que es la que estoy analizando, y vemos que I3, que está de color verde, también va para arriba en el mismo sentido que I2. Entonces es I2 más I3. Luego nos topamos en este caso con lo que vendría siendo el negativo de nuestra fuente de voltaje, es menos 20 voltios. Pasamos, aquí nos encontramos con esta resistencia de 2 ohmios y vemos que en esta resistencia solamente fluye a través de ella la corriente I2. Y como ya llegamos al origen otra vez, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Desarrollamos, ¿no? 3 por I2, 3 I2, más por menos es menos. 3 por I1 más 5 por I2 es 5 I2. 5 por I3 es 5 veces I3. Más 2 por I2 y ese menos 20 pasa del otro lado como 20 positivo. Aquí agrupo expresiones con la misma variable literal, I1 con I1, vamos a tener I2 con I2, I2, esta no es I2, esta sí es I2, y luego I3. Y entonces me va a quedar en este caso menos 3 por I1, más voy a tener en I2 lo que vendría siendo 3 y 5, 8, y 2 van a ser en este caso 10 veces I2. Y luego vamos a tener al final 5 veces lo que vendría siendo I3 igual a 20. Ahora, yo conozco lo que viene siendo I1 igual a 8. Entonces, sustituyendo el valor de I1 en la ecuación, nosotros tendríamos que sería menos 3 por 8 más 10 por I2 más 5 por I3. Ahora, a lo mejor nos confundimos y pensamos que es menos 3 por 8 amperios, pero no, porque menos 3 es que menos 3 es resistencia. Bueno, vamos a pensar que es resistencia positiva, ¿no? Pero es por la cuestión de la polaridad, ¿no? 3 es resistencia, 8 es corriente, entonces corriente por resistencia me devuelve voltaje, entonces esto se va a medir en voltios. Y estos voltios los voy a juntar con los 20 que tengo a la derecha, que eran los de la fuente de voltaje de 20 voltios, ¿no? Entonces, al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 10 por I2 más 5 por I3 igual a 20.
y era menos 3 por 8, va a pasar como más 3 por 8, que vendrían siendo 24. Y entonces vamos a tener que sería 10 por I2 más 5 por I3 igual a 20 más 24 son 44. Y esto que yo tengo aquí pues ya sería mi segunda ecuación. Ahora la llamo segunda porque la que teníamos aquí pues era la primera ecuación. Pero pues en realidad nosotros ya la ocupamos, ¿no? Ya tenemos realizado lo que vendría siendo el análisis del lazo 2. Ya solo nos tocaría analizar lo que sería el lazo número 3. Entonces vamos a mover un momento lo que vendrían siendo estos análisis para tener espacio aquí. Lazo 1, lazo 2 y bueno. Vamos a analizar ahora lo que vendría siendo el lazo 3. Entonces, ya una vez que nosotros tengamos esta situación de lo que vendría siendo nuestro lazo 3, podemos empezar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, en el lazo 3, por ejemplo, puedo empezar en la parte superior. Vamos a tener aquí 4 por I3, que es la única corriente que pasa a través de esa resistencia. Luego voy a tener aquí más 12, que en este caso es la fuente de voltaje, entró por el positivo. Y aquí hay que tener cuidado en esta resistencia porque es más 4 por I3, que es la que estoy analizando en este caso. Y aparte de eso puedo observar que I1 también viene en el mismo sentido, ¿no? Entonces sería I3 más I1. En este caso I1 va para acá. E I3 también va para abajo, ¿no? Entonces tenemos ahí 4 por I3 más I1. Ya tenemos eso. Vamos a la izquierda. No tenemos nada. Vamos para arriba. Ahora aquí puedo ver en este caso que yo tendría más 5 por I3, que es la que estoy analizando. Y veo que I2 también va para arriba. Entonces sería 5 por I3 más I2. Y ya aquí nada más nos quedaría nuestra fuente de menos 20 voltios. Y esto va a ser igual con 0. Entonces ya una vez que nosotros tengamos esta ecuación, pues ya nada más nos restaría realizar simplificaciones. Voy a tener aquí 4 veces I3. El 12 lo voy a pasar del otro lado. 4 por I3 son 4 I3. 4 por I1 van a ser 4 veces I1. 5 por I3 van a ser 5 veces I3. Y por último 5 por I2 van a ser 5 veces I2. Este 20 negativo pasa del otro lado como 20 positivo. Y este 12 positivo pasa del otro lado como 12 negativo. Entonces, ¿qué hago? Agrupo expresiones con la misma incógnita o literal. I1 con I1. Aquí tengo I2 con I2. Y por último tengo I3 con I3. Y entonces vamos a tener que va a ser que 4 por I1 en esta situación. Luego voy a tener en I2 solamente tengo 5 por I2. Y luego en I3 vamos a tener 4 y 4, 8. Y 5 me van a dar 13 veces en I3. Y voy a tener 20 menos 12, que en este caso me va a devolver 8. Una vez que ya tenemos esto, hago lo mismo que en la ecuación anterior. En este caso voy a sustituir el valor de I1 igual a 8 amperios en la ecuación. Esto para poder eliminar lo que vendría siendo una de las variables, que es justamente I1. Entonces me quedaría 4 ohms por 8 amperios. Estos son voltios. Más 5 por I2. Más 13 I3 igual a 8. Hay que recordar que no estamos sumando corrientes, estamos en KVL, que nos dice que la suma de todas las caídas de tensión en una trayectoria cerrada conocida como malla o lazo debe de ser igual con 0. Entonces esto a final de cuentas es voltaje, porque es 4 ohmios por 8 amperios. Esto me devuelve 32 voltios que se van a sumar. ¿Ok? Entonces tengo esto, y ya una vez teniendo esto, pues ya nada más paso ese 4 por 8 del otro lado, que van a ser 8, 16, 24 y 32 negativos. Y simplificamos y me quedaría en este caso menos 24 voltios. Y esta ecuación que tenemos aquí pues sería la ecuación número 3. Ahora de las ecuaciones pues vemos que la ecuación 1 ya está resuelta porque solo es una variable. La ecuación 2 la tenemos acá con dos incógnitas. Y la ecuación 3 la tenemos también ahí. ¿Okay? Entonces ya nada más lo que vamos a hacer aquí es reescribirlas otra vez. Aquí está esta. Aquí está esta. Y ahí está. Nosotros ya tenemos un conjunto de ecuaciones que van a ser 2 por 2. Porque si sabemos que I1 vale 8 amperios, pues I1 ya no tiene presencia en ninguna de las dos ecuaciones acá, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos determinado esa situación, pues nosotros lo podemos introducir a la calculadora. Y entonces, los resultados que nosotros obtenemos a través de esto me dicen, oye, pues ¿sabes qué? I1, que ya lo teníamos, lo anotamos otra vez, son 8 amperios. Luego tenemos en este caso a I2, donde I2 vale 6.0
4.5904 amperios. Y luego tenemos a I3 que vale menos 4.3809 amperios. Esto que nosotros tenemos aquí, 5904, vendrían siendo los resultados de cada una de las corrientes de lazo. Eso quiere decir que I1 vale pues 8 amperios como su fuente, I2 vale 6.59 e I3 vale menos 4.38. O podríamos decir que vale 4.38 si la tomo en sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, igual no iba a pasar nada, solamente iba a cambiar lo que venía siendo, en este caso, su trayectoria. Así que pues ya nada más nos quedaría, en este caso, calcular la potencia disipada por la resistencia de 2 ohms. ¿Dónde está esa resistencia? Podemos observar que se encuentra en esta sección de aquí. Vamos a cambiar el color. Se encuentra en esta sección de aquí. Entonces vamos a buscar en dónde está, en qué eslabón estaba. Bueno, podemos observar que está en el eslabón de la corriente I2. Entonces sabemos nosotros que a través de esa resistencia de 2 ohmios, vemos que la corriente fluye de aquí para acá, que es una corriente I2 que vale en este caso 6.5904 amperios, con lo cual ya nosotros podríamos simplemente calcular su potencia, ¿no? Entonces decimos que la potencia de la resistencia de 2 ohms vendría siendo igual a I cuadrada por R, ¿no? I cuadrada, conozco la corriente, claro, son 6.5904 amperios elevados al cuadrado por el valor de la resistencia, que son 2 ohmios. Entonces al final la potencia que nosotros vamos a tener que disipa esta resistencia es de 86.86 watts. Y listo. Con esto nosotros tendríamos que esto sería nuestro resultado. Y listo. Con esto nosotros ya hemos logrado completar este ejercicio. ¿Ok? Para esta situación pues tenemos nada más la corriente de la potencia disipada por la resistencia de 2 ohmios, aunque los invito a calcular alguna otra potencia. Por ejemplo, podrían calcular la potencia disipada por la resistencia de 3 ohmios, por la de 4 ohmios y en este caso las potencias disipadas por las fuentes de voltaje que se encuentran a los extremos. Ya tenemos en este caso todas las corrientes de lazo, así que realmente sería bastante fácil puesto que conozco la mayoría, ¿no? ¿Okay? Nada más hay que verificar nuestro diagrama general donde tenemos a todas las corrientes de lazo implicadas, porque ahí en ese caso las corrientes únicas o las corrientes solitarias, entre comillas, que solo son I1, I2 y I3, se van a encontrar presentes únicamente en los eslabones del circuito, donde no se concentran más corrientes de malla. ¿Ok? Por eso es que vamos quitando todos y dejamos uno, ¿ok? Pero en el caso de las ramas del árbol es posible que existan 2 o más corrientes al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta y en esta hay una situación porque ahí, por ejemplo, veo que en la resistencia de 3 tengo I2 e I1, en la fuente de 12 volts de la derecha tengo I1 e I3 y en la de la izquierda tengo I2 e I3. Solo en la de 4 ohms, que es un eslabón o una rama perteneciente al coárbol, tengo la corriente I3 única. Entonces ahí es fácil calcular la potencia, pero en estos dos no. Además de ello, también hay que tener en consideración la convención pasiva de los signos para determinar adecuadamente si es que los elementos activos se encuentran, en este caso, entregando potencia o siendo, en este caso, cargados, o sea, disipando potencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo por el video de hoy, que corresponde a árboles y análisis de lazos. Si no han visto el video anterior, deben de verlo para poder entender un poco más la teoría sobre lo que vendrían siendo árboles y análisis de árbol, ¿ok? Entonces, eso es todo por la clase. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, ya saben, pueden enviarme un mensaje y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias, adiós.